Adelante, maestro. Pues antes que nada, muy buenas tardes y gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Antes de empezar, querría pues mostrar mi agradecimiento a la dirección del Campus Puebla, al maestro Rogelio, al equipo del Campus Puebla, a Jessica por la invitación. El objetivo del tiempo que vamos a compartir hoy es que reflexionemos acerca de los derechos humanos, tanto desde una perspectiva histórica como desde una perspectiva actual, en qué situación estamos actualmente y que también reflexionemos no solo en torno a las cosas que suceden en el extranjero, sino también en torno a lo que sucede dentro de nuestras propias fronteras. Bueno, ya nos ha contado un poco la licenciada Jessica, pues quién soy. Estuve colaborando 2 años en el campus de Veracruz en estos momentos por temas de que tengo una hija chiquita que apenas va a cumplir eh, 6 meses en 2 días, pues me tomé un descanso. Solo mencionar pues que, bueno, para los que me quieran escuchar, pues tengo una participación todas las semanas en la sección de la psicoteca, en el programa La Voz de César Vidal. Ahí pues también toco temas de interés para el ámbito de la criminología. Hoy, por ejemplo, abordé el origen de Aníbal Lecter, de la figura de Aníbal Lecter, y eso conecta con un asunto de un penal, el penal de Topo Chico en Monterrey. Algo sucedió ahí y generó, de ahí se germinó la figura que después Thomas Harris pues tomó para El silencio de los corderos, Dragón Rojo, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay asuntos que conectan criminología, psicología y actualidad de una forma que puede resultar interesante. Y para los que pues quieran encontrarme en redes sociales, me pueden buscar con el mismo usuario, Alcarria Psico. La reflexión que os vengo a compartir hoy nace, como no podía ser de otra forma, en torno a lo que han dicho últimamente los medios de comunicación en relación al centro de internamiento de máxima seguridad que en estos momentos hay en El Salvador. En los medios de comunicación podemos ver constantemente notas de prensa de interés para psicólogos forenses, para criminólogos, y me resultó demasiado curioso, ¿no?, las grandes críticas que se realizaron y se siguen realizando en torno al sistema penitenciario de El Salvador. Aquí podemos ver algunas notas de prensa, tanto en español como en inglés. Infobae, por ejemplo, que es un medio de lengua española, acerca del CECOT, dice ser más alarmante que cualquier barraca de Auschwitz, aunque todavía los detenidos gocen de mejor aspecto físico. La comparación es realmente interesante, ¿no? Después veremos y entenderemos mejor por qué es interesante esa comparación. Para los que no sepan qué es o qué fue Auschwitz, pues bueno, era uno de los tantos campos de concentración y exterminio que existieron en la Alemania nazi. Pero esta nota no es la única nota de prensa que nos debe llamar la atención. Aquí tenemos un medio en inglés, el Daily Mail, que dice que las condiciones en la prisión del CECOT son parecidas a los campos de concentración usados por Adolf Hitler. El mismo discurso, tanto en español como en inglés. No sé si a lo mejor se copiaron o simplemente ha ido circulando la idea. De hecho, también la he podido ver en algunos vídeos de estos que, bueno, hay tanto comentarista por internet desde que existen las redes sociales, existe el TikTok, el Instagram, etcétera, que, bueno, pues es interesante, ¿no?, entender qué está pasando aquí y por qué este discurso se está extendiendo, ¿no? Y ahora pues vayamos también a los tabloides digitales. No son tan reconocidos,
obviamente como los medios anteriores, pero igualmente tienen un impacto en la opinión pública. Titular: El campo de concentración de Trump y Bukele, en New York Magazine. Otro: no es una hipérbole, una exageración. Sería la hipérbole, es un recurso literario, ¿no? Que lo que hace es exagerar, llevar al máximo algo. Dice: no es una hipérbole, no es una exageración tildar al CECOT de campo de concentración. Aquí es importante que, como criminólogos, analicemos los medios de comunicación, la perspectiva que va teniendo nuestra sociedad, que está tomando acerca de las diferentes realidades que se viven en nuestra área de competencia, ¿no? Y que nos preguntemos las cosas, que seamos críticos con la información. ¿De dónde surge esa idea, ¿no? De que el CECOT y Auschwitz sean tan parecidos? ¿Por qué realidades similares a la del CECOT, o incluso realidades más difíciles si nos vamos a prisiones que existen en países de África, que existen en algunos países asiáticos, ¿no? Incluso en algunos países dentro de Latinoamérica? ¿Por qué realidades similares o más difíciles, posiblemente a la del CECOT, no reciben las mismas críticas? ¿Este es un asunto de derechos humanos o es un asunto político, ¿no? Una narrativa mediática empleada para influir en la opinión pública. Pues a ver, lo que podemos observar por medio de estos artículos y titulares es que se está realizando una analogía histórica extrema en el debate de los derechos humanos. La idea que están intentando transmitir es que CECOT es igual a Auschwitz, ¿no? Y esto pues lo podemos observar tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Hablamos de una comparación que es impactante en términos emocionales, busca un impacto en la opinión pública. Sin embargo, esto requiere que realicemos un análisis profundo, que no solamente nos quedemos con los titulares, porque habitualmente cuando vemos noticias a través de nuestros celulares, pues no entramos a ver el fondo que hay detrás, ni analizar el fondo que hay detrás del texto, ¿no? Sino que nos quedamos con el titular, con lo impactante, con lo que está, además, muchas veces escrito en negrita. Pero ¿es acertado usar el lenguaje de este modo? Al hablar en estos términos, tenemos, claro o no claro, ¿no? Que es un campo de concentración y exterminio y que es un centro de confinamiento de máxima seguridad o no, ¿no? ¿Estamos comparando naranjas con mandarinas? Pues muy posiblemente, porque la cuestión es que solo aclarando esto podremos entrar a realizar un debate sincero, honesto y equilibrado en torno a lo que son los derechos humanos. Y esto es más importante todavía cuando estamos hablando de que nosotros no somos solo opinión pública, o sea, debe ser una opinión especializada. Para eso estamos trabajando en el ámbito de la criminología. Y lo que no podemos hacer es aceptar per se cualquier titular, que nunca sabemos con qué intención puede tener detrás, ¿no? Debemos realizar, en este caso, un análisis profundo en materia de derechos humanos y eliminar de ese análisis cualquier instrumentación política del lenguaje. ¿Qué buscan este tipo de comparaciones? Pues obviamente un rechazo visceral de parte de la población. Pero ¿qué sucede? Que cuando comparamos de forma sistemática realidades como, no sé, tal partido político es de extrema derecha, el CECOT es un campo de exterminio, ¿no? y un campo de concentración. Pues cuidado, porque eso tiene efectos secundarios, realizar este tipo de actos. En términos de manipulación política puede ser rentable, pero la sociedad no deja de ser víctima de los efectos secundarios de realizar un mal uso
un uso malintencionado, manipulador del lenguaje. ¿Qué efectos secundarios nos podemos encontrar? Primero, la desensibilización progresiva ante lo que verdaderamente sea un horror, ¿no? Si vamos comparando todo con extrema derecha, con campo de concentración, pues llegará a un punto en el cual no sepamos diferenciar, no sepamos discernir en qué punto de horror o no horror estamos, ¿no? Y hay otro efecto secundario en este caso, ¿no? Cuando estamos comparando CECOT con Auschwitz, que es desplazar el foco de las víctimas, que fueron quienes estuvieron encarcelados en esos campos de exterminio, con desplazar el foco de las víctimas a los agresores, que son los que en este caso están, ¿no?, confinados en el CECOT. Cuidado que pues no terminemos sintiendo mayor empatía por el victimario que por la víctima. Con eso no quiero decir que no haya una serie de derechos humanos, y ahora entraremos más a fondo, que haya que preservar. Pero en términos psicológicos, realizar este tipo de comparaciones tiene efectos secundarios en términos sociales. Por tanto, debemos ser equilibrados en nuestro análisis cuando hablamos de derechos humanos. Esa es la razón por la que debemos ser rigurosos con el lenguaje y en el debate, y tanto más cuando, pues, bueno, en principio somos todos profesionistas aquí, ¿no? Profesionales, en este caso, de la criminología. Primero, ante todo, aclaremos conceptos. ¿Qué fueron los campos de concentración? Pues fueron macrocomplejos. En este caso, pues sí, el CECOT también es un macrocomplejo, pero en el caso de los campos de exterminio fueron macrocomplejos de exterminio y trabajos forzados que se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de 1939 a 1945 y cuyo objetivo era llevar a cabo un genocidio sistemático, no para atender un estado de emergencia nacional. Por lo tanto, no tuvieron nada que ver, en este caso, los campos de exterminio con una prisión de máxima seguridad. En estos macrocomplejos no había condenados, había civiles, había judíos, había gitanos, había disidentes con el régimen nazi, había niños que fueron perseguidos por razones de raza o por razones de ideología. En este... ¿Sí? ¿Hola? Ah, pues hay alguien que se le ha conectado el micrófono y está hablando en alguna llamada. No hubo, por tanto, en el caso de aquellos que estuvieron confinados y que fueron torturados y asesinados en estos campos de concentración, no hubo crimen ni delito, tampoco hubo juicio. Eso es importante que lo tengamos claro. Solo en Auschwitz, que obviamente hubo más campos de concentración, solo en Auschwitz murió más de 1 millón de personas, un total de 11 millones de personas durante el Holocausto en los diferentes campos de concentración, pero si miramos todavía cifras más generales, la cifra se pudo elevar a cifras cercanas a los 20 millones de personas, ¿no? ¿Y cuáles eran las condiciones en las que vivían estas víctimas? Pues vivían en una situación de hacinamiento extremo, con un espacio inferior al medio metro cuadrado por preso, durmiendo varios en la misma cama, o mejor dicho, en la misma tabla. No había colchones, no había almohadas, por tanto estaban en una situación difícil, extrema y además insalubre, y una situación muchas veces de enfermedad, ¿no? Desde piojos en los barracones hasta cosas peores. La mayoría de los barracones carecían de electricidad, de luz eléctrica, ¿no? La alimentación, además, que esa es una de las cosas que marcan una diferencia muy importante con respecto a los centros penitenciarios actuales, que la alimentación era insuficiente en estos campos de concentración, unas 500 calorías por persona y día,
Por tanto, lo que había aquí en centros como el de Auschwitz era un sistema diseñado para debilitar y para matar por inanición a estas personas. Y si salían del barracón, lo hacían sin problema, pero era para realizar trabajos forzados, eran expuestos al frío del invierno, sin abrigo, eran fusilados en caso de que dejaran de rendir lo suficiente en esos trabajos forzados a los que eran sometidos, y siempre que salían del barracón, pues era con el temor de que algún día, ¿no?, les tocara morir en una cámara de gas, en un horno crematorio, o que les tocara ser sujetos de investigación a manos de científicos que eran sanguinarios y eran sádicos. 70.000 personas fueron víctimas de estos experimentos en los diferentes campos de concentración, sin anestesia y obviamente pues sin ningún tipo de consentimiento informado, ¿eh? Por eso hablamos de maldad y hablamos de sadismo. Y si, bueno, pues es cierto que los sujetos de investigación temporalmente podían llegar a tener mejores condiciones que los demás presos en cualquier campo de concentración, sí tenían esa mejora en esas condiciones, pero solo mientras fueran útiles para los investigadores, para la investigación científica. Algunas de estas investigaciones, para los que no las conozcan, pues consistían, por ejemplo, en coser a gemelos para crear artificialmente siameses, como hemos dicho antes, sin anestesia y sin nada, todo de una forma muy brutal. Tras su muerte, o sin morir, en algunas ocasiones, se les diseccionaba en vivo para observar diferencias entre estos gemelos. Su muerte, por tanto, era incluso más agónica que en el caso de los trabajos forzados. Algunos, no de gemelos, sino en general de los sujetos de investigación, se les inyectaban inyecciones letales en los ojos para intentarles cambiar el color de los ojos. Se realizaron esterilizaciones masivas sin anestesia por medio de cirugía, o se les exponía a radiación o a químicos fuertes para conseguir esa esterilización de esas razas que se consideraba desde la filosofía aria que no debían proliferar. Se les sometió a elevados grados de hipotermia a algunos, o sea, se les sometía a fríos extremos para evaluar los efectos de la hipotermia y también para evaluar cuán capaces eran de recuperarse, por ejemplo, echándoles agua hirviendo o cosas así, ¿vale? Esto no es para herir sensibilidades, sino para que entendamos la realidad. Se les creaba, por ejemplo, una herida para infectarla y después se utilizaban antibióticos, se experimentaba con antibióticos con ellos para ver su eficacia. En algunos casos, pues en algunos casos tuvieron mala suerte y requirió amputaciones o, bueno, acabaron en casos de sepsis, les llevó a la muerte. Se experimentó con vacunas, por ejemplo, con la vacuna de la malaria. Se les forzó a beber agua de mar supuestamente tratada para ver si el cuerpo la soportaba. Algunos acabaron colapsando y otros murieron por deshidratación. Y algunos de los mayores responsables de estas atrocidades además terminaron siendo famosos, que es lo que suele suceder en el ámbito de la criminología, ¿no? Nadie se acuerda del nombre de la víctima, pero todos se acuerdan del nombre del victimario, ¿no? En el caso de estos científicos, pues por ejemplo, uno de esos científicos sanguinarios más famosos fue Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte de Auschwitz. Cuando hablamos de campos de concentración y exterminio, por tanto, hablamos de esta realidad y no de otra. Y ahora, pues veamos el contraste, ¿Qué es el CECOT, ¿no? Es una macroprisión de alta seguridad construida en El Salvador en 2022 en un contexto de emergencia nacional provocada por décadas de violencia extrema por las maras. Podemos calificar esto de campo de concentración y exterminio.
pues analicémoslo bien, ¿eh? No hagamos como los medios de comunicación y nos quedemos con los titulares y intentemos crear un efecto de impacto emocional en quienes nos escuchen, pero sin el sustento necesario, ¿no? En primer lugar, al menos en su mayoría, cuando hablamos del CECOT no hablamos de inocentes, ¿eh? Hablamos de bandas armadas responsables de asesinatos sistemáticos, de extorsiones masivas, de violaciones, de desapariciones forzadas, de control territorial, de reclutamiento forzoso de menores para formar parte de esos grupos, y hablamos de terrorismo. Hablamos, por tanto, de perfiles de extrema peligrosidad. Por tanto, respondiendo a esta peligrosidad, pues nos hallamos ante una infraestructura penitenciaria destinada a aislar individuos considerados extremadamente peligrosos, acusados porque están en proceso de ser juzgados, por tanto, procesados o condenados, ya cuando ya tienen la sentencia en firme por delitos graves, vinculados por lo general al crimen organizado y al terrorismo interno dentro del país. Por tanto, la finalidad no es la misma que en los campos de concentración, al menos sobre el papel, y hasta que no se demuestre lo contrario, la finalidad no es la misma, ¿eh? Comprobemos entonces ahora las condiciones. En cuanto a espacio, hablamos de que estos presos disponen de un espacio inferior a 1 metro cuadrado, ¿eh? No salen al exterior, están en sus celdas 23 horas al día. Esto no es algo que niegue el propio gobierno de El Salvador. El tiempo restante, esa hora restante que les queda, salen, pero solo para hacer algo de deporte dentro del complejo, no salen al exterior, por tanto la luz solar no les toca directamente en ningún momento, o lo hacen pues para leer la Biblia, ¿eh? La alimentación es básica, pero no es insuficiente, o sea, las calorías son las necesarias para la poca actividad que realmente pueden hacer, porque como no salen de la celda, pues es lo que hay, entre 1800 calorías y 2200 calorías por persona y día, y es muy poco variada. Hablamos de arroz, frijol, pasta, tortilla, plátanos y huevo. Por razones de seguridad, comen sin utensilios, sin tenedor, sin cuchara, sin cuchillo. También por razones de seguridad mantienen las luces encendidas todo el día. Ahora comentaremos un poco más esto. Y pues igual que en los barracones de Auschwitz, eso sí, es igual, carecen de colchones o almohadas, ¿eh? Las visitas son mínimas y como se considera que estos presos no son rehabilitables, que eso habría que discutirlo también, pues no existen programas de rehabilitación, educación o reinserción. Y aunque algunos hablen de torturas y de abusos sexuales, sobre todo cuando unos venezolanos fueron ingresados en este centro de confinamiento de forma temporal a solicitud de Estados Unidos, que pagó al gobierno de El Salvador para poderlos tener ahí un tiempo, se habló de torturas, abusos sexuales, pues hablamos de cuestiones no comprobadas y que posiblemente en esta cuestión pues pudiera tener algún tipo de finalidad política. No lo sabemos porque no hay pruebas de ello ni a favor ni en contra, ¿no? Lo que parece que sí se ha comprobado es la muerte de personas en custodia. ¿A manos de quién? ¿Por qué causa o qué ocurrió? Pues también se desconoce. Es cierto que ahí El Salvador es bastante opaco con respecto a toda esta información y no permite que un organismo independiente pues pueda realmente observar las condiciones y mostrarlas, ¿no? Sin primero a lo mejor pues preparar el escenario, que es lo que puede que haya pasado cuando se invitan, por ejemplo, a influencers por parte del gobierno de El Salvador para mostrar lo que es el CECOT por dentro. Se puede haber preparado, obviamente, el escenario de antemano. Aquí no hay experimentos, eso no. Por tanto, llegados a este punto, pues podemos ver que la comparación entre CECOT y Auschwitz no es posible,
aunque eso no quita la idea de que realmente podamos realizar una crítica en materia de derechos humanos a lo que sucede o a lo poco que sabemos que sucede dentro del CECOT. Hay condiciones extremadamente duras que se aplican a estos presos. Eso es así. Presos, no olvidemos que también sometían a condiciones extremadamente duras a la población. Eso no hay que obviarlo. Una cosa no quita la otra, porque algunos, para que la población intente, digamos, empatizar más con ciertas cosas, eliminan de la realidad cosas que obviamente, o sea, no podemos mirar a otro lado. Las condiciones extremas a las que sometían a la población, pues bueno, fue una realidad, ¿no? Y algo constatable. Sin embargo, pues cuando hablamos de justicia, es importante que diferenciemos entre buscar una justicia retributiva, que sería en términos de venganza, o una justicia restaurativa, que lo que buscaría sería la rehabilitación, la reinserción de cuantos más presos mejor, ¿no? La cuestión aquí no es vengarse de estas personas. Sin embargo, también hay otro factor a tener en cuenta, que es que las condiciones económicas del país son las que son y es imposible darles condiciones superiores a las condiciones que hay fuera del centro penitenciario, ¿no? Por eso cuando digo que cuando analizamos debemos analizarlo todo de una forma crítica. Teniendo esto en cuenta y no restando importancia a algunas de estas condiciones, que es importante obviamente resolver, lo que sí es indiscutible es la eficacia que han mostrado las medidas de ese gobierno, ¿no? Medidas que no solo han erradicado los crímenes graves, sino que además han disuadido a la población en general. ¿De qué modo? Pues el costo percibido del delito, con las condiciones que el gobierno ha implementado en el país, pues tiene un efecto disuasorio en la población en su conjunto. Veamos los datos. 2015, el país tuvo 6.600 homicidios, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 106,3. En 2025, el año pasado, hubo 82 homicidios, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 1,2. Por tanto, hablamos de una reducción del 98% de los delitos graves. Esa es una realidad y los datos son lo que son. ¿A qué costo se ha conseguido esto? ¿Ha sido a costa de los derechos humanos? Pues bueno, pues sigamos en nuestro análisis. Sigamos en nuestro análisis. No, yo no digo que no pueda ser así en parte, ¿no? En primer lugar, una de las condiciones más discutidas con respecto a los presos por terrorismo que están confinados en el CECOT es la proporcionalidad en las penas. Parece, por lo que se llega a saber, que las penas mínimas son de unos 40 años, razón por la que muchos casi terminarán sus días posiblemente en la cárcel, ¿no? Sin embargo, la cuestión aquí, y esto es otro tema que es importante reflexionar como criminólogos, la cuestión a discutir es no tanto lo larga que pueda llegar a ser una sentencia, que al final, si el código lo dicta el código, y uno sabe cuáles son las reglas del juego aquí o en la Conchinchina, sino que si existe una rehabilitación posible o no. ¿La rehabilitación es posible en el 100% de los casos? Sabemos que no es así, y si observamos datos de otros países como por ejemplo Honduras, etcétera, en casos similares, en pandilleros y cuestiones semejantes, lo que hablamos es de que la rehabilitación solo es posible en torno a un 10 a un 30% de esos presos. Por tanto, el 100% no es posible. De un 10 a un 30% sí es posible, y ahí el debate se debería centrar en los programas de rehabilitación, en que existan, más allá de que obviamente, pues si hay personas que son rehabilitables, esas personas deben poder
salir, ¿no? y reinsertarse, que ese es el objetivo de la justicia restaurativa, ¿no? Entonces el debate debería centrarse en los programas de rehabilitación, en que existan y en que se dirijan, ¿no? a esa población penitenciaria. Sin embargo, pues no existen estos programas por el momento, porque el propio gobierno parte de la idea de que es imposible esa rehabilitación, que sabemos que a nivel científico eso es totalmente inexacto, no es así. Del mismo modo, es más importante que la cantidad de años en cuanto a la pena, las garantías procesales, que están también en discusión. Algunos discuten que sean suficientemente garantistas, aunque pues en esta materia existen problemas, yo diría que en toda Latinoamérica. Lo primordial sería que existan estas garantías. Juicio justo, con acceso a abogado, que tengan contacto con ese abogado que les va a defender antes del juicio, aunque los juicios en este caso sean en línea, y la sociedad pues debe asegurarse de que estas garantías existan. Y en tercer lugar, otra de las grandes críticas que se realizan contra el CECOT es en materia de condiciones carcelarias. Pinel pues se revolvería en su tumba, ¿no? Si él que consiguió que pues un mejor trato, ¿no? para los reclusos de su época en Francia, pues se revolvería en su tumba si supiera que no les puede tocar la luz del sol directamente a todas estas personas. Además, con respecto a la vitamina D, a día de hoy sabemos, ¿no? que, pues, por ejemplo, un déficit de vitamina D afecta al estado anímico de cualquier persona, no solo de los presos, ¿no? que puede desembocar en depresión, en ganas de suicidarse, ¿vale? Yo he tenido pacientes así y cuando les he preguntado, ¿te has hecho alguna analítica recientemente? Me dicen, sí, he dado muy bajo en vitamina D. Pues les he dicho, vete corriendo a que te receten vitamina D, ¿no? Y con eso resolvemos, si no del todo, en gran parte, ¿no? Esas ideas de suicidio, ¿no? Esa ideación suicida. Entonces, bueno, los déficits de vitamina D pueden afectar a esto, pero también pueden afectar a la recuperación en casos de lesión física, ¿no? A que esa recuperación no se termine de hacer o sea más lenta de lo habitual, ¿no? El otro día hablaba con un médico cirujano, ¿no? Y hablábamos justamente de la vitamina D en estos términos. Por tanto, que les toque el sol no es un privilegio, es un derecho humano sin lugar a dudas. Otra cosa es el tema de la alimentación, la variedad, ¿no? que es otra de las críticas. Mientras se cubran las necesidades energéticas, pues no están violando los derechos humanos, aunque algunos estén cansados de ver siempre la misma comida. En términos de iluminación, pues hablamos que igual que con la luz del sol, si nosotros mantenemos luz artificial 24 horas del día, aunque sí es cierto que se justifica en cierta medida por razones de seguridad, pero se pueden encontrar otros métodos, pues bueno, sabemos que eso es una tortura psicológica que además afecta, entre otras cosas, al sueño y que el sueño es algo de lo que depende pues el estado emocional de las personas, etc. Por tanto, hablamos de que cuidar el sueño es cuidar también algo básico, ¿no? En el buen trato a las personas. Más allá del hacinamiento, que es un problema en El Salvador, pero no solo en El Salvador, sino en todos los países de Latinoamérica, e incluso en México, hablamos de en el tema del sol y el tema de la iluminación, ahí sí, esas son críticas muy fundamentadas y con mucha ciencia detrás, porque eso es importante, que cada crítica que hagamos no la hagamos porque nos parezca a nosotros sino que lo hagamos sustentado en ciencia, ¿no? Que sabemos que realmente esas condiciones afectan al bienestar de esas personas. Sin embargo, pues aquí no terminan las críticas que se hacen al CECOT y al sistema penitenciario del país, porque otra de las grandes críticas que se suman cuando se critica
las condiciones del CECOT, es cuán prolongado está siendo el estado de excepción en el país. Pero esta ya no es una cuestión de derechos humanos. Por tanto, a veces lo que hacemos es meter cosas donde no tocan, ¿no? No ser ordenados en nuestro debate, justamente porque hay una intención y hay una manipulación de lo que está ocurriendo con una finalidad política, ¿no? Pero bueno, aquí no vamos a hablar de política, vamos a hablar de derechos humanos. Por eso es importante que separemos bien, y la política se la dejamos a la política, y la ciencia, obviamente, pues nosotros nos quedamos con ella para hacer un análisis de aquellas cuestiones que sean de nuestra competencia. Entonces, ¿por qué hay tanta crítica? Si hay algunas de las condiciones que se repiten en otros países, ¿por qué hay tanta crítica? Veamos por qué. En primer lugar, por el contraste. La mayor parte de esas críticas vienen del hemisferio norte. En Europa, por ejemplo, vemos unas condiciones completamente diferentes, ¿no? Aquí tenemos esas condiciones. Hablamos de 4 metros cuadrados por preso, 1 hora al día en el exterior, alimentación variada, pero también hablamos de servicios gratuitos como la educación, los estudios universitarios, el deporte, ir al gimnasio, a la piscina, la peluquería, etc. Servicios que muchas veces no se puede costear la persona media, con economía media en esos países, ¿no? Y ahí la pregunta que se están haciendo todos esos países del hemisferio norte es si estamos premiando a estas personas o realmente buscamos o estamos consiguiendo o no desincentivar el delito, ¿no? Por medio de esas condiciones. Porque parece que en muchos casos no es que pierdan, sino que ganan con respecto a la población general. De hecho, lo que se observa es que algunos de los que delinquen para poder tener acceso a esas condiciones que fuera de forma normal pues no pueden tener, ¿no? Con la economía a la que ellos pueden acceder. Por tanto, estamos hablando de un problema diferente. Y desde ese problema diferente, desde esa situación diferente, es que estos países del hemisferio norte critican condiciones que les son muy ajenas, ¿no? Por esa razón, bueno, en Europa se alarman de algo que es más común de lo que parece, por ejemplo, pues en Latinoamérica. Observemos México en términos de espacio, en reclusorios sobrepoblados, estamos en las mismas condiciones de espacio que en el CECOT. Los programas de reinserción, además, muchas veces son limitados o casi inexistentes, y la alimentación pues está en las mismas condiciones, más o menos. Por tanto, ¿por qué se habla más del CECOT que de la misma situación que hay en otros países de Latinoamérica? Pues bueno, esto es una cuestión puramente política, ¿no? De hecho, cuando en un mismo titular ponemos Bukele y Trump, pues ya ahí ya hay una intencionalidad. No estamos analizando qué sucede en un país, sino que estamos creando una asociación de ideas con una intencionalidad política, pero no es un análisis esto en materia entonces de derechos humanos, realizado con rigor. Por esa razón, el día de hoy y la charla que estamos teniendo no pretende dar todas las respuestas, porque no, sino pretende ser un llamado al debate, pero sobre todo a la objetividad y al análisis crítico. Como criminólogos, pues necesitamos de esta objetividad. Y si queremos resolver el tema de los derechos humanos, no solo en El Salvador, sino en el mundo entero, incluyendo también dentro de nuestras propias fronteras, es preciso que respondamos una pregunta: ¿cómo equilibrar seguridad, proporcionalidad y derechos humanos? En la respuesta a esta pregunta, pues hallaremos la clave para un orden justo y sostenible, donde la seguridad no devore las libertades, que es lo que algunos están criticando en El Salvador, ni los derechos se conviertan en un pretexto para la impunidad, que es lo que se está criticando en el hemisferio norte. ¿Se debe destinar más recursos a una persona en la cárcel
que a una persona que está fuera de ella. Eso está sucediendo en el hemisferio norte. Se están destinando entre 5 y 10 veces más que a una población que a la población que se encuentra fuera, ¿no? Por persona, me refiero, ¿no? Y es importante que nos preguntemos esto. ¿Puede tener derecho a estudios universitarios gratuitos una persona en la cárcel, pero que una persona con un salario medio fuera no pueda tener acceso a ellos? Pues porque lo mínimo que cuesta ya están costando en universidad pública en torno a unos 3.000 euros al año. Eso significa más o menos de media unos 3 salarios, ¿no? Anuales. Bueno, estas son cuestiones que debemos poner en la mesa si queremos realizar un análisis riguroso en materia de derechos humanos. Obviamente no es un análisis políticamente correcto, pero es un análisis necesario. Esto está pasando en Europa y está pasando en universidades públicas. Yo veo que aquí se quejan si les quieren subir un peso, ¿no? Al año en universidad pública, pero la UNAM, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en Europa estamos hablando de que para que tu hijo vaya a la universidad, mínimo te está costando 3 salarios al año, ¿no? Eso es mucho, ¿eh? Y eso hace que imposibilita que muchos puedan acceder a la universidad pública, ¿no? Los derechos de los presos deben significar perder la seguridad de las víctimas potenciales cuando no se puede garantizar la rehabilitación del 100% de los reos. Si solo realizamos una crítica en torno a la cantidad de años que se les impone a estos reos, pero no podemos garantizar la rehabilitación de los mismos, estamos poniendo más en valor los derechos de los reos que los derechos de esas personas víctimas potenciales inocentes que están fuera. Bueno, esas son cosas que debemos tener en cuenta en nuestro análisis. Por tanto, esto no va de blanco y negro, como los artículos periodísticos pretenden mostrar, como los que hemos leído, sino que pues nadamos en un mar de grises y es importante encontrar, discernir por dónde va la línea, ¿no? Que sí y que no. Auschwitz representa el extremo absoluto de la deshumanización, ¿no? Estatal. ¿Estamos ahí? Yo diría que no, ¿eh? Y no debemos banalizar con el Holocausto. Dicho esto, pues yo creo que el desafío contemporáneo no es elegir entre seguridad o derechos humanos, que es también un poco el discurso que se está haciendo desde El Salvador, sino diseñar un sistema capaz de proteger ambos, seguridad y derechos humanos, con proporcionalidad, con equilibrio y con pues una perspectiva además de sostenibilidad. No es sostenible tampoco gastar de 5 a 10 veces más en un preso que en alguien que está fuera, ¿no? De la cárcel. En términos económicos eso tampoco es sostenible. Es otro debate que deberíamos incluir cuando hablamos de derechos humanos, hasta dónde puede o no puede un país también en función de sus propios recursos. No se les puede pedir más de lo que tienen, a no ser que obviamente pues haya otro que quiera donar, ¿no? Para poder mejorar las condiciones, pero si uno tiene que trabajar con lo que tiene y no tiene más, pues un país como El Salvador, cuyas condiciones económicas además hasta no hace tanto eran horribles, no, lo siguiente, pues bueno, hace falta esa proporcionalidad cuando hablamos de derechos humanos. Hace falta encontrar ese equilibrio, como vemos en esta imagen, el equilibrio del sistema penal moderno entre seguridad, ¿vale?, derechos humanos y proporcionalidad. Solo así encontraremos un sistema penal justo, ¿sí? Llegados a este punto y agradeciendo a los asistentes, creo que estoy dentro de tiempo, que hoy pues estuvieran con nosotros, pues solo queda, yo creo, abrir el espacio de preguntas y respuestas.